Muy buenos días a todos. Si les parece oportuno, damos comienzo a esta rueda de prensa y les agradecemos, como siempre, su asistencia y la oportunidad de escucharnos y trasladar nuestro mensaje de manera directa. El pasado 16 de junio, cuando nos enfrentábamos a los comicios autonómicos en Galicia y en País Vasco, Vox presentó un llamamiento a todas las formaciones políticas y medios de comunicación con la finalidad de que se comprometieran con la concordia nacional y la libertad y para que rechazasen todo tipo de violencia. Decíamos literalmente, por encima de las diferencias políticas está la convivencia, el rechazo a la violencia y la garantía de preservar la libertad de expresión de todos los españoles. Pudieron ustedes constatar dos cosas. La primera es que ni en aquel momento ni hoy ningún otro partido político suscribió ese manifiesto por la libertad y la democracia en España. La segunda, que Vox, y aquí puedo atestiguarlo en primera persona, específicamente tratándose de las elecciones vascas, no pudo celebrar actos de campaña en libertad porque a cada paso que dábamos, en cada acto electoral que celebrábamos, lo que teníamos eran actuaciones permanentes de hostigamiento por parte de quienes se hacen llamar a sí mismos antifascistas, pero que no son sino muestra del totalitarismo que ha calado en España por parte de quienes desde luego son minoritarios, pero hacen mucho ruido y no tienen ningún tipo de línea roja a la hora de intentar silenciar la voz libre, la voz democrática que representa nuestra formación política, la voz constitucional. En este punto haré referencia a la extraordinaria actuación de la Policía Autonómica Vasca, cuando en todos y cada uno de los actos a los que pude asistir, gracias a su profesionalidad, preservaron nuestra seguridad y nuestra vida, adoptando operativos policiales adecuados en cada momento. Como les decía, casi 8 meses después de aquel manifiesto, y ya encontrándonos en plenas elecciones catalanas, ni un solo partido político ha suscrito ese manifiesto por la libertad y por la celebración de unas elecciones libres, pacíficas, como corresponde en democracia. Pero es que voy más allá. El pasado 10 de septiembre, nuestro grupo presentó, recordarán, una moción para garantizar unas elecciones libres, pacíficas y sin violencia, una moción en el Congreso de los Diputados. De toda la Cámara, de todo el Congreso de los Diputados, de 350 diputados, tan solo los 52 de Vox y otros 14 diputados apoyaron esa moción. Una moción que no tenía ideología, una moción que no tenía, desde luego, ninguna expresión que pudiera sustentar la abstención o el rechazo a un mensaje que tendría que ser suscrito de manera unánime por todos aquellos que, al margen de las ideas que defendamos, por encima de todo, creemos en la libertad y en la democracia. Y específicamente bochornoso fue la abstención del Partido Popular en esa moción que presentamos en el Congreso de los Diputados. Hoy estamos viendo, tal y como anticipamos, que militantes, simpatizantes, dirigentes de Vox y cualquier ciudadano que quiera asistir a un acto de campaña electoral en Cataluña no puede hacerlo libremente sin exponerse a huevos, a piedras, a petardos, a todo tipo de objetos y, por supuesto, a insultos y amenazas. Y lo que igualmente puedo atestiguar en primera persona es que todo ello se está produciendo con la complicidad, con la cooperación necesaria, por un lado, del ministro del Interior, el indigno ministro Marlaska, y por otro lado, del consejero de Interior de la Generalidad catalana, que he podido ver en primera persona, en el caso de este último, el responsable de las fuerzas policiales en Cataluña, cómo ha dado una orden política de mantener a los mozos, de mantener a la Policía Autonómica catalana de brazos caídos, ordenando dispositivos de seguridad que no mantienen un cordón de seguridad adecuado y que está provocando que, reitero, estemos poniendo en riesgo nuestra vida, nuestra seguridad y la de todos aquellos que quieren acompañarnos en los actos de campaña, por una orden política que ha sido denunciada por los mismos agentes, tal y como han publicado los medios de comunicación. Y en cuanto al ministro del Interior, quiero recordarles que en la pasada sesión de control del Pleno del 3 de febrero, la semana pasada, este grupo parlamentario formuló una pregunta oral de control al ministro del Interior
requiriéndole que nos explicara qué medidas iba a adoptar para evitar que las agresiones que ya habíamos sufrido y las que vaticinábamos estaban por llegar no se produjesen y pudiésemos celebrar unas elecciones libres, democráticas y sin violencia. La respuesta del ministro del Interior fue calificarnos de fascistas en el Pleno del Congreso de los Diputados. Y eso dio lugar a que exigiéramos su inmediata dimisión. Hoy, cuando las agresiones a nuestros simpatizantes, afiliados, ciudadanos que igual no piensan como nosotros, pero que quieren escucharnos, lo que tenemos que decir en la campaña catalana, cuando esas agresiones son una constatación, ya hemos visto cómo hasta se le ha abierto la cabeza a un asistente a nuestro mitin en Cataluña, desde luego reiteramos la absoluta necesidad de que dimita de inmediato el indigno ministro del Interior, porque lo que está ocurriendo en Cataluña es culpa directa de su inacción. En este punto denuncio igualmente que es precisamente ante lo que tendría que ser esa casa común de todos los demócratas, la actitud de tibieza de unos, de equidistancia de otros y de absoluto silencio, cuando no de demonización, de nuestra formación política, lo que constituye causa directa, y acusamos de manera directa, de las agresiones que estamos sufriendo. ¿Por qué? Cuando un medio de comunicación cuestiona el derecho a existir de nuestro partido o cuestiona la evidencia de las imágenes que estamos viendo y la realidad de las agresiones que estamos sufriendo, les muestro la portada del jueves. Aquí pueden ver a mi compañera Rocío de Mer, quien, como bien saben, en las elecciones vascas pasadas sufrió una pedrada que le partió la ceja y que fue cuestionada. Por eso es que se hacen llamar a sí mismos feministas, y específicamente por el señor Echenique, que lo que dijo es que debía ser ketchup, las imágenes evidentes de sangre. Aquí les muestro igualmente el periódico de Cataluña, Vox Vic, violencia. Vox obtuvo en Vic el premio que buscaba, pero es urgente plantearse si un partido así cabe dentro de la legalidad. Les muestro otro medio, el diario.es. Vox se escribe con V de violencia. Manifestaciones de medios de comunicación que son causantes directos de las agresiones que estamos sufriendo, porque se comienza por cosificar, por deshumanizar, y a partir de ahí todo está justificado. Todo está justificado contra eso que ellos llaman extrema derecha, fachas, fascistas, y a quienes las agresiones no son tales cuando se producen respecto de nosotros, justificadas directamente, como les acabo de enseñar, a través de los medios de comunicación. Porque cuando un ministro del Interior, como ocurrió la semana pasada, nos califica de fascistas y señala así como objetivo de los violentos a la que es la tercera formación política de nuestro país, la formación política que está llevando sobre sus espaldas la responsabilidad de defender nuestro Estado de Derecho a través, a la fecha, de 12 recursos ante el Tribunal Constitucional, y les anuncio que la semana que viene tendremos novedades, en solitario, cuando llama fascista a esta formación política, pues pasan cosas como esta, señor ministro del Interior. Alerta antifascista, llamamiento por parte de la plataforma antifascista en Cataluña, destrozos en las sedes de Vox, quema de los vehículos de nuestros concejales en Cataluña. Este es el vehículo que fue quemado en febrero de un concejal nuestro en Salt. Y por último, por no remontarnos demasiado en el tiempo, cabezas abiertas estos pasados días durante la campaña electoral en Cataluña, que sigue en curso, que la campaña catalana sigue en curso y que tal y como se ha anunciado ya por algún medio de comunicación, y yo anuncié ayer de manera anticipada por información más que contrastada y fiable, la agresividad en Cataluña por parte de los totalitarios y sectarios va a ir increciendo. Por este motivo, hoy, desde esta tribuna, hacemos un nuevo llamamiento
porque seguimos teniendo la oportunidad de situarnos en el lado correcto. Todos, medios de comunicación y, por supuesto, formaciones políticas. Y para concluir, les informo que con esta finalidad, en el día de hoy, hemos presentado una declaración institucional en la Junta de Portavoces, una declaración institucional que no tiene más objeto que el que ya hicimos el pasado 16 de junio, reiteramos en septiembre, posteriormente en febrero y hoy en Junta de Portavoces. Un pronunciamiento unánime por parte de todos los portavoces de grupos parlamentarios en Junta de Portavoces para que se condene sin paliativos que se puedan producir actos de violencia y hostigamiento que impidan el normal desarrollo de elecciones, sean generales, en este caso son autonómicas, en un país democrático como es España. Se ha rechazado someter a votación. Pese a los precedentes que tenemos de declaraciones similares en aquellos casos, como he tenido oportunidad de explicar en la Junta de Portavoces por parte del Partido Popular y por parte de Podemos, en aquellos casos en que no se celebraban sesiones plenarias, donde saben ustedes que es lo ordinario, que se aprueben declaraciones institucionales por unanimidad y se lean en pleno, pues como en este caso, y dada la celebración de la campaña electoral, no tenemos sesión plenaria esta semana, invocando esos precedentes, lo que he solicitado es que se pudiera aprobar de manera unánime en la Junta de Portavoces esa declaración institucional que nos permitiera mostrar esa imagen de unidad al margen de las ideas de cada uno, esa imagen de unidad y cierre de filas en torno a la democracia. La presidenta ha señalado que si así se estimaba por unanimidad, se procedería. Y ante el silencio de todos y cada uno del resto de los grupos parlamentarios, la respuesta de la señora Batet ha sido que se llevará a la sesión plenaria de la semana que viene si finalmente se aprueba por unanimidad por todos los portavoces. Y con esto les agradezco su atención y quedo a su disposición para responder las preguntas que tengan a bien formularme. Portavoz, formulo en nombre de dos periodistas que están siguiendo la rueda de prensa de forma telemática dos preguntas. Maite Loureiro, de Radio, pide una valoración sobre la respuesta de Gabriel Rufián a la pregunta de si condena los ataques a Vox en Cataluña, asegurando que al fascismo se le combate en las urnas. Muchas gracias, Maite. Bien, yo creo que el señor Rufián tiene razón. El señor Rufián tiene razón, porque es cierto que todas las ideas se combaten o se apoyan en las urnas. En lo que, desde luego, discrepo absolutamente es en que en España existan partidos fascistas. Y, desde luego, si por partido fascista se refiere a Vox, es absolutamente incierto. El señor Rufián mantiene una equidistancia, en el mejor de los casos, frente a los actos de agresiones que estamos sufriendo. Pero la realidad es que el señor Rufián es representante, porque es líder de uno de esos partidos políticos que delinquen, que son totalitarios y que alientan a sus cachorros a salir a las calles para cometer las agresiones, igual que hoy Bildu, antes las formaciones proetarras que le sucedieron, lo que hacía era valerse de los cachorros de la Kale Borroka de toda la vida en el País Vasco. Así que, por supuesto, que nosotros acusamos al señor Rufián de ser él y su formación política uno de los grandes responsables de lo que está ocurriendo. Y, desde luego, le acusamos de la absoluta incoherencia, porque ninguna idea debe ser combatida con piedras ni con huevos. Todas las ideas tienen cabida en nuestro Estado de Derecho, siempre que no vayan acompañadas del discurso del odio o si se apoya la propuesta que Vox siempre va a defender de la ruptura de la unidad nacional. Muchas gracias. Buenos días, portavoz. Le quería preguntar, en primer lugar, ¿qué opinión le merecen las palabras de Pablo Iglesias respecto a que hay un problema, una excepcionalidad de calidad democrática en este país? Y también, ¿qué le parece esa idea del Gobierno y también de Unidas de Podemos de reformar el Código Penal respecto a los delitos de libertad de expresión? Gracias. Muchas gracias, Virginia. Es evidente que las declaraciones del señor Pablo Iglesias se enmarcan en
el absoluto carácter antisistema que es propio de la extrema izquierda y más específicamente del comunismo, y la gran culpa de todo lo que está ocurriendo, de todos los envites que se están produciendo a nuestra democracia, es sin lugar a dudas del Partido Socialista, porque en un momento, cuando tenía posibilidad de decidir, lo que hizo fue decidir que para llegar al poder y para llegar a la Moncloa no había ningún tipo de escrúpulo, no había ninguna línea roja que no estuviera dispuesto a transgredir, y hoy lo que tenemos es que ese comunismo que es el principal impulsor de la desestabilización de nuestra democracia, está en Moncloa. Frente a ello, reitero, Vox actúa como auténtico dique de contención en las calles, en las instituciones, en este Congreso y en los tribunales de justicia, y desde luego lo que puedo asegurar es que no vamos a cesar hasta conseguir que el señor Pablo Iglesias, de manera específica, vea dirimida todas las responsabilidades penales que le corresponden donde procede, ante los tribunales de justicia. Y en cuanto a esa agenda ideológica que el Gobierno de España está intentando imponer, aprovechando la desolación que asola a nuestra nación, aprovechando la miseria, la desgracia que están viviendo los españoles, es una muestra más de la indignidad que tenemos actualmente, por desgracia, en el Gobierno de España. Y lo que tenemos son grandes paradojas. Efectivamente, se va a intentar despenalizar para contentar a los socios que sustentan este Gobierno de España la tipología delictiva de la libertad de expresión, mientras se va a introducir como delito el que se puedan hacer cualquier otro tipo de proclamas que no sean favorables a las que sustenta este Gobierno. El delito de odio solo va a existir para unos, aquellos a quienes el Gobierno de España sustenta. Y esto es a donde nos estamos conduciendo. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.